Vamos con otra función matemática. Vamos a verlo por dentro, vamos a hacer anatomía, vamos a ver cómo funciona como función. Lo he dicho muchas veces esta redundancia, pero me gusta. Son nuestros protagonistas las funciones, ya lo he dicho muchas veces, y vamos a ver una más. Y además creo que muy interesante, vamos a ver ya muchos conceptos, vamos a ver el Kerr de F, imagen de F un poco espectaculares ya, no el de la función anterior que era el trivial Kerr de F, si os acordáis, en la función 10, acordaos, el Kerr de F era, o sea, el conjunto de puntos del dominio que iban a parar a la... A ver, esta es... me confundo, debe ser la 9. Si os acordáis, teníamos que Kerr de F era el trivial en esta función, solamente el punto 0 se proyectaba en el 0 y que imagen de F era todo R2. Bueno, pues esta es una función, digamos, más sencilla desde el punto de vista. Aquí también, no lo hablé de esta manera porque me puse el énfasis en otros conceptos, en el concepto de base, pero aquí tendríamos la misma patrón. Tenemos que Kerr de F es el 0, o sea, el único punto que va a parar al 0, 0, porque estamos en R2, es el 0, 0, y imagen de F es todo R2, o sea, a todo R2 llegan puntos procedentes del dominio. Son todos los puntos de R2 como codominio, son imagen de algún punto de R2 como dominio. Fijaos que repito mucho dominio, codominio, qué puntos van a parar de un sitio a otro, porque esto es lo que es una función. Si os acordáis, cuando veíamos las funciones reales de variable real, o cuando habéis visto en el bachillerato las funciones de variable real, que son las que se ven en primer lugar, ¿no? Bueno, pues que veíamos que la imagen de un punto, ¿cuál es? ¿No? La imagen de otro punto, ¿cuál es? Bueno, pues todo esto es lo que estamos viendo en funciones ya un poco más sofisticadas. Bueno, pues vamos a nuestra función, la función número 11, que es esta función de aquí, que está especificada de esta manera. Como podéis ver, es una función que va de R2 a R2. De R2, dos puntos, dos coordenadas, a R2. Dos coordenadas también. La expresión de esta función matricial es esta de aquí. Tengo 1 menos 1, que multiplicado respectivamente por x1 y x2 me dará x1 menos x2. Y cuando coja 2 y menos 2, multiplicado por x1 y por x2, tendré 2x1 menos 2x2. Y estos serán los puntos en el codominio. Son las is, podríamos decir, fijaos que aquí ya lo he dibujado de esta manera. Aquí x1 y x2, dominio, y aquí i1 y 2, codominio. Bien. Vamos en primer lugar a ver cuál es Kerr de F. ¿Qué conjunto es Kerr de F? Si es el trivial, sabemos que seguro es el 0 seguro, que nos dará imagen el 0, pero vamos a ver si hay alguno más. Y esto nos lleva a un concepto que seguramente conocéis, el concepto de sistema homogéneo. Esto es un sistema de ecuaciones, como podéis ver, un sistema de ecuaciones homogéneo porque está igualado a 0. Esto no es ni más ni menos, esto que llamamos sistema homogéneo, que la pregunta por Kerr de F, o por, equivalentemente, la antimagen del punto 0, 0, o, dicho en términos de funciones, qué puntos del dominio se proyectan en el 0, 0. ¿De acuerdo? Esto es un sistema homogéneo. Bien. Sabéis que los sistemas de ecuaciones tenemos de tres tipos. Me parece que por aquí salen, por aquí abajo. Ya lo veremos, pero bueno, viene el concepto de sistema incompatible, sistema compatible determinado e indeterminado. Bien, los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Compatible quiere decir que hay alguna solución,
que tenemos alguna solución, ¿vale? Incompatible que no tenemos ninguna solución del sistema. El sistema no tiene solución. Esto es incompatible y cuando hay solución es compatible. Por lo tanto, el sistema homogéneo siempre, nunca será incompatible. ¿Por qué? Porque siempre encontraremos como mínimo una solución, el 0, 0. Siempre. Digamos que yo si sustituyo, como son funciones estrictamente lineales, que no tengo ningún término independiente, si yo y siempre está multiplicando las x que del dominio, x1 y x2 en este caso, siempre están multiplicadas por un número real. Obviamente, cuando yo sustituya cada uno de las variables del sistema, en este caso x1 y x2, por 0, tendré solución. Por tanto, el 0, 0 siempre tendrá solución. Será una solución. Por tanto, este sistema siempre será compatible. Nunca me aparecerá una incompatibilidad, como veremos luego, en otro caso. Aquí siempre será compatible. Lo que ocurre es que no sabemos si es indeterminado o determinado. Determinado quiere decir que hay una única solución. En este caso, imaginaos que el sistema fuera, la única solución fuera 0, 0, sería determinado. Si hubiera más de una solución, sería indeterminado. O sea, compatible quiere decir hay solución, determinado solo una, indeterminado más de una. ¿Vale? Y incompatible que no hay solución. Vale. El sistema homogéneo nos resolverá el problema de qué puntos se proyectan aquí. Fijaos que es la antiimagen del 0, 0. Me estoy planteando cuando yo, qué valores de x1 y de x2, cuando yo busque su imagen, cuando ya haga la operación de la función que consiste en la primera coordenada de la y, de la imagen, coger el valor de x1 y restarle el valor de x2. Y para la segunda coordenada del codominio, la posición de la y, 2, cogeré la x1 y la x2, la multiplicaré cada una de ellas por 2 y las restaré. ¿De acuerdo? Por tanto, el sistema de ecuaciones lo que me está diciendo es qué valores del dominio, qué x1 y x2, se proyectan al punto 0, 0. Este es el sistema, es un sistema de ecuaciones. F menos 1 de un punto del codominio es un sistema de ecuaciones, genera un sistema de ecuaciones. Si os acordáis, lo vimos en la función matemática 2. Si os acordáis, en la función matemática 2 os hice todo un planteamiento que a lo mejor valdría la pena que ahora repasarais, de que el f menos 1, o la antiimagen, si queréis, de B, es esta pregunta que dice, ¿qué elemento o qué elementos del dominio, si es que lo hay, o los hay, ¿qué elemento en plural? Lo hay si es que es uno, y plural si es que hay más de uno, tiene o tienen como imagen B en el codominio. ¿De acuerdo? Esto nos da lugar, como os decía, a ecuaciones. Esta antiimagen del 4 es esta ecuación, esta antiimagen del 1 es esta ecuación, esta antiimagen del 0 es una ecuación, es esta ecuación, que en este caso no tiene solución porque no tiene nunca, ninguna x tiene como imagen el 0, nunca, para ninguna x la imagen será 0 porque la función va por arriba, va en zonas que no toca nunca este eje. ¿De acuerdo? Estos son el caso de polinomios, que es el ejemplo que os he puesto, pues lo que llamamos las raíces. Las raíces de un polinomio es equivalente, fijaos que aquí os pongo otro caso, pero para la función original nuestra, la función matemática 2. Pero volvemos aquí. Aquí, en el contexto de las funciones que van de Rn a Rm, siempre hablamos de ker de f, no hablamos de raíces, pero sería lo equivalente. Buscar las raíces, los puntos que se proyectan al 0, que la imagen es 0. Bien, vamos a ver. Mirad, vamos a plantearlo de esta manera. Cogemos únicamente los coeficientes, ¿veis? El 1, el menos 1, 0, 2, menos 2, 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, mirad.
Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Por lo tanto, si yo multiplico, por ejemplo, esta de aquí, la multiplico por 2, todos los elementos, multiplico por 2 la izquierda y la derecha. Me quedaría aquí 2x1 menos 2x2 igual a 0, porque 0 por 2 es 0, ¿vale? Y ahora multiplico por menos 1 la izquierda y la derecha de la igualdad. No modifico nada. Si yo tengo una igualdad, puedo multiplicar los dos lados por el mismo número sin ningún problema. Y le puedo sumar lo mismo a los dos. En este caso, multiplico por 2 primero y ahora por menos 1, o directamente, si queréis, por menos 2. ¿Vale? Si esto, imaginaos que ahora tendría menos 2x1 más 2x2, porque he multiplicado por menos 2 o por 2 y después por menos 1, lo que queráis, ¿vale? Igual a 0. Si ahora esto, que lo nuevo que tengo, menos 2x1 más 2x2 igual a 0, son iguales, y estos son iguales, yo puedo sumar. Lo que tengo de aquí, yo puedo sumar, porque si esto es igual a esto y esto es igual a esto, la suma de estas dos tiene que ser igual a la suma de estas dos. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hago aquí, ¿veis? Yo primero he escrito el sistema de esta manera y ahora lo que hago es, dejar esta línea igual, pero esta la cambio por otra. La cambio por otra, que es la suma de la operación que he hecho de multiplicar por menos 2, ¿no? La de arriba, le sumo la de abajo, que es lo que digo aquí. Esta es la línea 1, tal cual, y esta es el resultado de a la línea 2 restarle 2 por la línea 1, o, si queréis, sumarle el producto de menos 2 por la línea 1. ¿Qué va a pasar? Que esto me va a quedar como 0. Por lo tanto, no he hecho ninguna modificación, digamos, esencial. No he cambiado nada. Lo único que el aspecto es diferente y el sistema es diferente. Este sistema no es este de aquí. Este es un sistema diferente porque tengo aquí un 0, aquí un 0 y un 0. Pero las soluciones van a ser las mismas. Las soluciones son las mismas. ¿De acuerdo? Porque no he cambiado nada. ¿De acuerdo? Y además solamente tengo una ecuación, no dos. ¿De acuerdo? No dos. Cuando se hacen estas operaciones de manejo de los sistemas de ecuaciones, es no modificar nada, pero presentarlo de una forma equivalente, distinta, que me sea más fácil de operar. Aquí he conseguido eliminar una ecuación, porque esta ecuación y esta son equivalentes. Por lo tanto, ¿para qué dos si con una me basta? ¿De acuerdo? Y ahora ya vuelvo a sustituir, aquí lo he hecho con los números simplemente para no llenar de términos la operación, y ahora vuelvo a representar esto en forma de ecuación con las x correspondientes. Pues tendré x1 menos x2 igual a 0. Y esto se lo puedo plantear funcionalmente en el dominio, estoy en el dominio, como x2 igual a x1. ¿De acuerdo? Esto es x2 igual a x1. Bueno, volvamos a nuestra imagen y vamos a llenarla. Aquí la tenía vacía. Dominio, codominio, dominio, codominio. Muy bien. Pues ahora lo que he descubierto es que todos los puntos que están en esta recta, que es la recta x2 igual a x1, ¿veis? Estos son puntos, no hay una solución, hay infinitas soluciones. Todos los puntos que tienen las mismas coordenadas, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 0,5, 0,5, todos estos puntos marcados en rojo que delimitan la función x2 igual a x1 en el dominio, lo estoy viendo funcionalmente para manejarme dentro del dominio, es un uso funcional para, digamos, hablar de los elementos que tengo en el dominio que son parejas de puntos, son vectores que llamamos, puntos que tienen dos coordenadas. Bien, pues todos los puntos de aquí se proyectan al punto 0, 0. KERDF es pues el conjunto de los puntos, el conjunto de los puntos de R2, que x2 es igual a x1, que es
la expresión, digamos, conjuntista, digamos, en forma de teoría de conjuntos, de esta recta, de todos los puntos de esta recta. Por lo tanto, esto es Kerr de f, no es el trivial, por lo tanto. Por lo tanto, ya sabemos, esta función no es inyectiva. No es inyectiva, seguro, porque Kerr de f no es 0, 0, es mucho más, todos estos puntos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver imagen de f. Vamos a ver el recorrido de esta función, imagen de f. Fijaros que i sub 1 es x1 menos x2. Lo sabemos por qué. Esto es i sub 1 y esto es i sub 2. Son los puntos, imagen, y lo represento en lugar de x1 y x2 como i1 y i2. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos aquí. ¿I2 qué será? Pues 2x1 menos 2x2. Pero fijaos que esto lo puedo expresar como, saco saco el 2 fuera, y me queda x1 menos x2 dentro. Pero esto es precisamente i sub 1. Por lo tanto, i sub 2 es 2 i sub 1. Por lo tanto, ahora, funcionalmente, para ver los puntos de la imagen de f, ahora sé que todos los puntos de la imagen son esta recta verde, que es i2 igual a 2 i1. Esto es la imagen de f. O sea, todos los puntos del dominio son dominio, salen flechas, digamos, Acordaos que siempre me gusta la idea de que salen flechas para tener una idea de representación al menos virtual, ¿no? De todos los puntos, porque son dominio, todos los puntos de R2, del plano, salen flechas, pero todas llegan a esta recta. Aquí, ni aquí, no llega nada. No impacta ninguna flecha. Todas las flechas impactan aquí. Nunca operando de esta manera con esta función, nunca operando con esta función encontraremos ningún punto del dominio que se proyecte fuera de esta línea. Todos van a parar a esta línea, porque precisamente esta es la estructura de la imagen. Las imágenes siempre, el segundo punto es función del primero. Si el primero es un valor, el segundo es 2 veces por aquel valor. Por lo tanto, tienen forma funcional los puntos del codominio estructurados como i2 igual a 2 i1. Y lo expresamos de esta manera. Son los puntos i1 y 2 del codominio de R2, tales que i2 es igual a 2 por i1. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, ya sabemos que no es ni inyectiva, porque lo habíamos visto antes, que RDF no es el trivial, por lo tanto, ya no es inyectiva. Todos estos puntos se proyectan al cero, por lo tanto ya se incumple la inyectividad. La inyectividad, acordaos que es a cada punto del dominio le corresponde un único punto del codominio. Esto no ocurre aquí. Y tampoco es exhaustiva, porque para ser exhaustiva, ¿qué tendría que pasar? Que todos los puntos del codominio, todo R2, a todo R2 llegaran flechas, digamos, fueran imagen de algún punto del dominio. Y esto no ocurre, porque solo estos puntos de aquí son imagen. ¿Vale? Muy importante, ¿veis? Ya tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dominio todo esto, Este dibujo de aquí es de Kerr de f, pero ahora vamos a ver más cosas. Mirad. Imaginaos que me planteo cuál es la antimagen del 2, 1, del punto 2, 1. El punto 2, 1 estaría aquí, ¿veis? Esto es un 2 y el 1 es este punto de aquí. Luego os lo dibujo, pero me estoy planteando la antimagen de este punto. Hombre, ya por lo que he dicho, no tiene que tener antimagen, ¿de acuerdo? No tiene que tener antimagen. ¿Por qué? Porque precisamente hemos dicho que la imagen es esto, por lo tanto, este punto de aquí no tiene que tener antimagen. No tiene que haber ningún punto del dominio que se proyecte sobre el punto 2, 1. Sobre el 1, 2 sí, porque el 1, 2 está en la recta, pero el 2, 1 no. ¿De acuerdo?
Bueno, pero yo me voy a plantearlo. A ver, voy a calcular la antimagen del punto 2,1. ¿Esto qué quiere decir? En forma de sistema de ecuaciones, esto de aquí, que en la operación de la función que estamos trabajando, x menos 1 dará lugar a la primera coordenada, 2, y 2x1 menos 2x2 tiene que dar la segunda coordenada, que es 1. Esto es un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, de nuevo nos aparece este concepto, como hemos visto al principio de este vídeo, que es el concepto de una ecuación, que en este caso, como estamos en R2, funciones de R2 a R2, es un sistema de ecuaciones, no es una ecuación únicamente, pero es un sistema de ecuaciones. Esto en matemáticas es muy importante, esto ya irá apareciendo continuamente, es fundamental, porque esto es, de alguna manera, el concepto de ecuación. Y muchos problemas de la vida real, en economía, en biología, en sociología, en usos de la matemática aplicada a determinados ámbitos del conocimiento, se plantean en forma de sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es qué elementos del dominio se proyectan en una imagen determinada, en un punto concreto determinado. ¿De acuerdo? Y esto es un problema típico. Por eso muchos problemas matemáticos tienen forma de ecuación, pero la ecuación no deja de ser una forma de movernos dentro de una función, en este caso de una función de R2 sobre R2. ¿De acuerdo? Bien, planteado el sistema, ya lo tenemos y ahora vamos a resolverlo. Pues hacemos lo mismo que antes, ya, porque me ha ido bien, ¿no? Voy a multiplicar la línea de arriba por menos 2 y le sumaré a la línea segunda. Se me eliminan estos dos valores, pero aquí no se me eliminan. Aquí me queda un menos 3, porque claro, cuando yo he multiplicado por menos 2, aquí tengo un 1, pero esto me queda un menos 4 cuando multiplico por menos 2. Y aquí me queda 1, este 1, menos 4, menos 3. Por lo tanto, tengo este sistema, que 0 por x1 más 0 por x2 tiene que ser igual a menos 3. Claro, antes no había problema, ¿no? Porque cuando ya lo he eliminado directamente, el 0x1 más 0x2 igual a 0, porque es redundante, o sea, es verdad, ¿vale? Es verdad, pero no me sirve, no me da información, por eso lo elimino y me quedo con esta, que esta sí que me está dando información. Pero aquí, claro, me está dando un sistema que no tiene sentido. Este sistema no tiene solución, no existe ninguna solución, no existe ninguna pareja de números que restados me dé 2 y que multiplicados por 0 me dé menos 3. No tiene solución. Esto es incompatible. Esto, lo que os decía antes, incompatible, compatible, este es incompatible. Este es incompatible. ¿De acuerdo? Quiere decir que este punto de aquí, a este punto de aquí no llega nada. En esta función no llega nada. No llega ninguna flecha. No es antiimagen de ninguno. Cuando un sistema es incompatible es porque estamos evaluando un punto del codominio que no tiene antiimagen, que no llega a nada. ¿De acuerdo? Que no es solución de ningún sistema, que quiere decir que no hay ninguna combinación, no hay ningún punto, no hay ningún punto que se proyecte aquí. Es una combinación que nunca va a llegar aquí. La función, este procedimiento de asignar imágenes a elementos del dominio, que es una función en definitiva, nunca llegará. Como ocurría antes con la función x al cuadrado más 1. No tiene, al 0 no llega nada, ¿no? Bueno, pues aquí al 2, 1 no llega nada. La ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución porque nunca cogeremos en los reales, complejos ya veremos, esta función ya la veremos más adelante, pero en los complejos sí, pero en los reales no existe ningún número que elevado al cuadrado y sumado a 1 me dé 0, imposible. Y aquí lo mismo, esto es incompatible, nunca tendremos una
en esta función que estamos trabajando, que es nuestro objeto de estudio, estamos haciendo anatomía de esta función, nunca llegará ninguna imagen al punto 2,1. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasaría en el punto 1,2. Ahora vamos a coger el punto 1,2, que ahora estamos en imagen de f, por lo tanto lo presumible es que habrá algún punto como mínimo, será compatible el sistema. Vamos a verlo. He puesto aquí un 1 y un 2, lo mismo que antes, y ahora tengo expresado en forma, digamos, de numérica, este sistema es esto de aquí, esto es equivalente a esto de aquí, para simplificar. Y ahora multiplico por -2, ya no es lo opuesto, pero es lo mismo que antes, L1 y L2 menos el producto de 2 por L1. Me quedan todos ceros. Puedo eliminarlo, 0 por x1 menos, más 0 por x2 igual a 0, obviamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la única información la obtengo de aquí, que es x1 menos x2 igual a 1. Despejo la x2 para ponerlo en forma funcional y es un sistema, este de aquí es un sistema compatible, pero indeterminado porque tiene infinitas soluciones. ¿Veis? Tiene infinitas soluciones, no una única solución, pero es compatible porque tiene como mínimo una solución. En este caso, infinitas. ¿Qué soluciones tenemos aquí? Mirad, muy interesante. Todos los puntos de esta recta. Esta es la recta x2 igual a x1 menos 1. ¿Veis? Que es esta, que es la recta x2 igual a 1, bajada rígidamente una unidad para abajo. ¿Veis? Una unidad para abajo. Pasará por este punto y pasará por este punto. ¿Vale? Pues toda esta recta, todos los puntos que están en esta recta, todos los puntos de R2, todos los puntos cuyas coordenadas estén en esta recta, su imagen es el punto 1, 2. Solamente este punto. Van a parar todos a este punto. ¿De acuerdo? ¿Veis? Bien. Y ahora, si ahora fuéramos cogiendo sucesivamente puntos diferentes, el 0, 5, 1, el 2, 4, el 3, 6, todos los puntos, si fuéramos cogiendo todos los puntos de aquí, de esta recta, y planteáramos un sistema de ecuaciones como lo hemos hecho aquí, buscáramos la antiimagen de aquel punto, nos encontraríamos que es un sistema compatible indeterminado todos ellos. Indeterminado. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían? Bueno, pues aquí tenéis ejemplos. Si ahora cogiéramos el punto 2, 4, que es este punto de aquí, el 2, 4, ¿veis? Este punto de aquí, llegan todos los puntos de la recta x2 igual a x1 menos 2. Al 0 ya hemos visto que les llegan todos los puntos que están en esta línea marcada con rojo, que es ker de f. A este punto de aquí, al punto menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, este punto de aquí. Veis que el dibujo no es muy afortunado. A mí me gusta hacer estos dibujos siempre que grabo vídeos para mis alumnos porque bueno, queda como si fuera una clase, ¿no? Como si fuera una pizarra, ¿de acuerdo? Y bueno, con la imperfección de la pizarra, Bueno, pero ya me entendéis, Este es el punto menos 1, menos 2. Pues llega toda esta recta. Todos los puntos de esta recta se proyectan aquí. Y al punto menos 2, menos 4, a este punto se proyectarían todos los puntos que están en esta recta. Bien, basta para comprobarlo, pues coger puntos de esta recta y ver que cuando yo opero, si cojo, yo qué sé, por ejemplo, este punto de aquí, es el punto 2, 0, ¿vale? Es el punto 2, 0. ¿Veis? Este punto que se señala el dedo es el punto 2, 0. x1, 2, x2, 0. Pues el punto 2, 0, si opero en la función, vengo aquí, el punto 2, 0, ¿veis? El punto 2, 0 va a parar al punto 2, 0, va a parar al punto 2, menos 0, 2, 2 por 2, 4, menos 0, al punto 2, 4. El punto
punto 2, menos 2, 0, va a parar al menos 2, menos 4. Decía el menos, ahora ya no me acuerdo cuál estaba diciendo. Estaba, creo, diciendo, sí, el 2, no, perdón, lo estaba diciendo mal. El punto 2, 0, que es este punto de aquí, que está en esta recta, va a parar al 2, 4. ¿Vale? Al 2, 4, que es lo que he marcado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El que iría a parar al menos 2, 4 sería este punto de aquí, que sería el punto menos 2, 0. El menos 2, 0, si opero en la función, iría a parar al menos 2, 4, que es este punto de aquí. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, y para acabar, una cosa que es muy importante, que la veremos más adelante, la veremos más adelante cuando hable de invarianza, de espacios invariantes, pero de momento lo anuncio un poco para que veáis. Fijaos que esta recta de aquí, esta recta x2 igual a 2x1, ¿vale? Es igual que esta de aquí, es la imagen, ¿de acuerdo? Todo esto son puntos de R2. Todos estos puntos se proyectan a estos puntos de aquí, de una forma un poco especial, ya veréis. Lo veremos cuando hablemos de un tema que, ya veréis, el tema de la diagonalización y de los valores propios y vectores propios. Simplemente, de momento, no os hablo de esto, ya hablaremos más adelante. Pero en todo caso, lo que es interesante es que os deis cuenta que esta recta, todos los puntos de esta recta se proyectan a todos los puntos de esta recta, no a un único punto. Todas estas rectas, que son paralelas a Ker de F, todas, cada una de ellas se proyecta a un único punto. En cambio, esta recta se proyecta a todos los puntos de la recta. ¿De acuerdo? A todos los puntos de la recta. ¿De acuerdo? Este de aquí se proyecta, está en esta línea, se proyectará aquí. Cuando, ¿veis? Este punto de aquí. El punto este de aquí, que sería el menos 1, menos 2, ¿de acuerdo? No, sería el punto, sí, menos 1, menos 2, este punto de aquí, se proyectará se cruza con esta recta y se proyectará, por lo tanto, al 1, 2, ¿veis? Por lo tanto, lo que se hace es, o sea, los puntos que están por aquí arriba se proyectan aquí abajo y los que están aquí abajo se proyectan como imagen aquí arriba. Bueno, esto lo veremos, lo veremos, y es muy importante, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, si os dais cuenta, esta recta de valores del dominio se proyecta sobre esta misma recta. O sea, se queda en casa, esta recta se queda en casa. Todos los otros puntos, digamos, se mueven, digamos, ¿no? Pero esta recta se queda en casa, en la misma recta, pero cambia de posición. Los que están en la zona positiva, digamos, en este cuadrante, van a parar a este cuadrante, y los que están en este cuadrante van a parar a este cuadrante. Ya veremos por qué, ya veremos por qué. Tiene que ver con un concepto muy importante que es el concepto de valor propio. Pero, en todo caso, es interesante que os deis cuenta que cada uno de estos puntos, cada uno, va a parar a un punto diferente. O sea, que esta recta sí que es inyectiva, digamos, ¿no? Si solo viéramos esta recta, podríamos decir que es inyectiva. Estos puntos de aquí sí que son inyectivos, solamente tienen una imagen y es una imagen diferente, cosa que no pasa con cada una de estas rectas, que no tiene nada de inyectividad, porque todos estos puntos de aquí se proyectan a la misma imagen. Todos estos de estas rectas se proyectan a la misma imagen, todos al mismo tiempo. Y todos estos de aquí, que es Ker de F, se proyectan al cero, todos ellos. En cambio, todos los puntos de esta recta se proyectan a un punto diferente de esta misma recta. Por lo tanto, se proyectan a la misma recta, pero cada uno se proyecta a un número, a un punto diferente. Y además,
cambiando de posición, como os decía, los de aquí arriba van a parar aquí abajo y los de aquí abajo van a parar aquí arriba. Esto es interesantísimo para entender aún más esta función, pero como no he introducido el concepto de valor propio, vector propio, invariancia, que lo veremos más adelante, pues lo veremos más en detalle. Pero de momento me ha resultado interesante dibujároslo aquí y anticiparos esto, que es muy interesante. Fijaros que esta recta se cruza con todas estas rectas paralelas. Estas son paralelas, pero esta se cruza con todas y solo se cruza en un punto. Aquí se cruza en un punto únicamente. Con esta recta se cruza en un punto únicamente. Con esta recta se cruza en el cero, obviamente. Con esta se cruza solamente. O sea, se cruza con todas las rectas paralelas que generan imagen de f y se cruzan únicamente en un punto, que es precisamente esta inyectividad que tiene los puntos de esta recta, que se cruzan con todas las rectas paralelas que generan la imagen de f y se cruza, esta recta se cruza únicamente una vez con cada una de estas rectas paralelas que generan imagen de f. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, me interesa mucho que descubráis que la matemática, lo bonito de las matemáticas, a mí como matemático lo que me gusta de las matemáticas es esto, este juego de ver la función por dentro y no tanto el hecho del cálculo por el cálculo, que muchas veces nos perdemos. En matemáticas nos dedicamos a calcular y no sabemos lo que estamos calculando, ¿no? Y es muy interesante esta función para ver este concepto de sistema, de qué representa un sistema de ecuaciones, qué estamos haciendo con esto cuando estamos planteando un sistema de ecuaciones, cuando es incompatible, por qué es incompatible, cuando es compatible, por qué es compatible y por qué cuando es compatible determinado y por qué un sistema es compatible indeterminado. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Esto es fundamental, esta idea de compatible, determinado, indeterminado, incompatible. Incompatible es un sistema al que los puntos que yo he puesto aquí, las is, porque estos son las is, es el punto de la imagen, el punto, perdón, del codominio. ¿Es imagen de algún punto? ¿Existe algún valor en el dominio que se proyecte aquí? ¿Existe más de uno o no existe ningún valor del dominio que se proyecta aquí? Si no existe es incompatible, si existe alguno es compatible, si solo uno es compatible determinado, si existe más de uno es compatible indeterminado. Si existe más de uno, existirán infinitos. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí. Ya veis que vamos avanzando y me interesa mucho que captéis esta idea de la matemática como una idea muy, muy biológica, muy de naturalista, ¿no? De entender, ver las funciones por dentro, cómo funcionan por dentro, qué anatomía tienen. Y esta es especialmente interesante, todo este juego de movimientos que se producen en la función. ¿De acuerdo? Estas son las formas de representar estas funciones, que son precarias, pero bueno, tenemos formas de visualizar estas funciones, al menos de una forma intuitiva o de una forma más aproximada, si queréis, no tan bonita como las funciones reales de variable real, pues que tienen una forma, ¿no? La función e elevado a x, la función seno de x, la función x al cuadrado, pues las dibujamos sin ningún problema. Aquí lo tenemos un poco más complicado porque estamos hablando, y eso que estamos de R2 a R2, cuando hablemos de R4 a R4 ya las posibilidades de dibujarlo son imposibles, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho que intentéis imaginar siempre cómo funciona aquella función. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias.